El doctor Juan Antonio Vallejo Nájera, apellido por otra parte muy ilustre en este país, con una tradición importante dentro de la medicina española, es hombre de muy varios y plurales talentos, de una sensibilidad muy abierta, capaz de enfrentarse lo mismo con una clientela que viene cada día con problemas innumerables como el ser humano es capaz de producir, o de enfrentarse con la pintura naif, con los pinceles y con el caballete, o también con la encuadernación y, por supuesto, con cualquier actividad de orden intelectual, artístico o literario. Así pues, el doctor Vallejo Nájera es hombre con el que una conversación a fondo puede resultar ciertamente reveladora y, digamos que en ciertos aspectos sorprendente. Hablaremos, si a usted le parece bien, primero de su profesión que no sé si escogida deliberadamente o heredada, o si es una profesión que le llegó azarosamente. ¿Cómo fue exactamente, doctor? Libremente escogida. Libremente. Mi familia tuvo el acierto de no coaccionarme en este sentido, pero creo que la imagen de mi padre fue definitiva. Aunque realmente estuve hasta la víspera de matricularme en medicina dudando entre hacer medicina y derecho, que era mi otra posible vocación. Había dos ramas ahí por las cuales usted sentía igual inclinación. Bueno, el drama del estudiante que termina el bachillerato, como se llame ahora, estas variantes, es que no sabe exactamente qué quiere, no puede tener experiencia de la vida por la edad. Una cosa es la imagen de la profesión vista desde fuera, otra es ejercida desde dentro. Un ejemplo es la medicina. La medicina, ni siquiera durante la carrera se capta lo que es preciosa de estudiar, es durísima de ejercer. Pasa lo mismo con otras profesiones también. ¿Usted sabía cuando empezó a estudiar medicina que iba a llegar a ser un buen psiquiatra, un buen especialista? Empecé a estudiar medicina sin saber a qué especialidad me iba a dedicar. Ya durante la carrera sí creo que fue definitivo el contacto con mi padre, la admiración que sentía por él, empezar a trabajar con él en el hospital para la inclinación vocacional, y creo que fue acertado que dentro de la rama de la medicina, si tengo facultades para algo dentro de un límite muy modesto en el que me muevo, es precisamente para esta especialidad. Mirando hacia atrás y sabiendo las otras muchas teclas que usted es capaz de tocar y esa especie de fascinación que usted suele ejercer, sobre todo sobre las gentes y sobre los grupos, sobre los auditorios, ¿no ha tenido alguna vez la duda de si acaso no equivocó su verdadero camino? ¿Cuál cree que hubiese podido ser? No sé, yo le pregunto, porque eso es algo que debe plantearse usted en el fondo de su conciencia. Yo creo que el camino ha sido acertado, al menos como elección profesional. Lo que pasa es que la vida es mucho más amplia que la propia profesión. Entonces nos encontramos con el dilema si mantenernos, como tenía el ejemplo de mi padre, puramente todo nuestro quehacer dentro del surco profesional, o si debemos dispersarnos un poco por fuera. Las dos cosas tienen ventajas, las dos tienen inconvenientes. Yo la verdad es que hasta hace pocos años no pude levantar la cabeza de los libros. Cuando los he levantado me he quedado maravillado de lo bonito que es el mundo, o de lo bonito que puede ser si se sabe mirarle adecuadamente. Y me he dedicado un poco a echar estas ojeadas que creo que a su vez han enriquecido mi quehacer profesional. Para empezar, digamos que usted ha sido un estudiante muy brillante, un hombre de abrumador currículum de matrículas de honor, ¿no? Bueno, no se fíe de ello. Yo estaba casi en trabajos forzados, ¿verdad?, como los penales. Mi padre se hizo unas expectaciones desmedidas sobre mi capacidad. Yo me acuerdo, el primer año saqué todo matrículas de honor menos un notable, me eché una bronca tremenda por el notable. El segundo año todo matrículas menos un sobresaliente, recibí otra bronca tremenda por el sobresaliente. Entonces me quedé, ya no levanté durante 5 años la cabeza de los libros. Y mi padre era catedrático de la Facultad de Medicina y por tanto, vamos, el porcentaje de matrículas en parte pueden deberse a esto. Pero a ver, estudié mucho y posiblemente un número bastante elevado de ellas pudieron ser merecidas. La psiquiatría está en un momento, digamos, como siempre y como casi todas las cosas, en un momento de controversia, en un momento en el que hay diversas escuelas y tendencias. ¿En cuál de ellas podemos decir que está exactamente su posición profesional y su pensamiento profesional? Sí, no creo que haya otra profesión que esté en una encrucijada más confusa que la psiquiatría, lo cual es conflictual para nosotros. Usted sabe, toda la gente sabe que hay dos enfoques esenciales del quehacer psiquiátrico. Decir que básicamente las enfermedades mentales se deben a impactos emocionales y psicológicos que vienen desde la primera infancia y por tanto la terapéutica adecuada, el tratamiento adecuado es puramente de influencia psicológica también. Y el otro extremo que afirma que las auténticas enfermedades, no las variantes del modo de ser y de temperamento, son auténticas enfermedades, tienen un sustrato orgánico y por tanto solo deben ser tratadas con medicación y que es una especie de pérdida de tiempo lo que hacen los demás. Ya esto es complicado para nosotros, a mi juicio es una tragedia espantosa para la familia de los enfermos, porque en el enfermo mental grave es su familia quien tiene que decidir la elección de psiquiatra. Bastante drama es el tener a algún pariente querido enfermo o sentirse uno mismo enfermo. Y cuando se
oye decir y se va de distintos médicos y dan opiniones contradictorias, yo creo que los psiquiatras tenemos la obligación moral de llegar a un acuerdo cuanto antes por el daño enorme que podemos hacer en este sentido. La incertidumbre, algunas de las enfermedades son auténticamente incurables, siempre les queda la duda de si no llevaron al psiquiatra adecuado. Creo que esto es muy amargo. Me pregunta por cuál de los caminos marcho yo. Intento ser ecléctico. Cuando hay 20 medicinas para una enfermedad es que ninguna es buena y todas pueden tener algo. Cada una de estas ramas de la psiquiatría tienen sus filas a gente inteligente, a gente honesta y abnegada, y que se dedica sinceramente a ello y que creen que está en el camino de la verdad. Algo de verdad tiene que haber para que les dé este espejismo. Yo intento averiguar de cada sector qué es lo aprovechable. Por mis condiciones personales trabajo más en un camino determinado que es el de los tratamientos biológicos, tratamientos con medicaciones. Pero me doy cuenta que a muchos enfermos les es más útil una orientación psicoterápica. Lo que hago es desviarles, aconsejarles que acudan a alguno de los colegas que sé que hacen bien este tipo de medicación. Creo que es tan complejo el manejo de cualquier trastorno emocional o mental que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ningún tipo de ayuda. Que tenemos la obligación de estar alertas para asesorar a quien viene a nosotros, quién le puede ser más útil, que muchas veces no somos nosotros mismos, sino otro. ¿Está todavía vivo el psicoanálisis? Sí, sí, naturalmente que está vivo. Se va modificando, va evolucionando, como es lógico, pero tiene una enorme pujanza. Quizá empieza a tenerla menos en países donde la tuvo máxima, como Norteamérica. Es muy curioso el proceso histórico del psicoanálisis y cómo la ciencia se imbrica con la historia y con la política. Y también creo que no existe otra rama de la medicina más politizada que la nuestra también. Pero por otra parte hay como una moda de la psiquiatría, es decir, la gente antes iba muy poco al psiquiatra, iba en los casos extremos, iban enfermos de enfermedades realmente muy importantes, muy profundas, a veces incurables, pero ahora hay mucha gente que tiene apenas neurosis de ansiedad o de angustia, problemas ocasionados por el tráfago de la vida moderna, que frecuentan las antesalas de los psiquiatras, como he podido ver personalmente. Quiere decirse entonces que la gente está más cerca del psiquiatra, o que ha entendido mejor la psiquiatría, o que está quizá más necesitado de ser iluminado un poco en toda esta oscuridad. ¿Qué piensa usted que es lo que pasa? Es usted tan inteligente que da todas las posibilidades de acción. No, por todas eso. son ciertas. Pero no es ese solo el fenómeno. Esas son las interpretaciones habituales en las gentes que piensan en ello, y es cierto cada uno de esos postulados. Pero hay un fenómeno general que yo quiero considerar con usted, y es que las gentes acuden a buscar ayuda con males menores que antes en todos los terrenos. Antes iba al médico solamente quien se sentía seriamente enfermo, hace 20 años. Porque la medicina privada pocos la podían pagar, el nivel de vida ha subido mucho, y la medicina hospitalaria tristísima, iban a morir a los hospitales y cuando se sentían desfondados. Hoy día, tanto en la medicina de seguro de enfermedad, tanto en la psiquiatría como en las demás especialidades, como en la privada, se viene por males menores, por lo cual la clientela globalmente ha aumentado muchísimo. Luego se han destruido muchos de los prejuicios que había en torno a la psiquiatría. Antes era vergonzoso acudir al psiquiatra. Hoy incluso un sector de la población muy pequeño, pero algunos ahí presumen estúpidamente de ello. Y luego se han convencido las gentes que el psiquiatra les puede, al menos teóricamente, proporcionar ayuda en cosas mucho más leves que una grave enfermedad mental, en pequeñas variantes, en ponerse encarnado, en ser tímido, en tartamudear, en tener pequeñas obsesiones, etc. Y por tanto ha aumentado muchísimo y ha variado la gama de enfermos que acuden a nosotros. ¿No puede también darse el caso de la incomunicación? Es decir, ¿no ocurrirá que muchas personas van al psiquiatra por tener a alguien a quien contarle sus cosas? Hay muchísima gente que no tiene con quién hablar. Estamos viviendo una época de aislamiento, de soledad tremenda, a pesar de vivir entre millones de personas, y luego llega uno a casa, está solo, no tiene con quién hablar. Entonces, aunque sea pagando las 1.000 o 2.000 o las 500 pesetas que cueste la consulta, tener un hombre atento, comprensivo, sonriente, que le escucha a uno todo su drama interior, ¿no puede ser una explicación también? Algunas veces lo intentan. Un psiquiatra honesto en principio no lo debe aceptar, debe limitarse a cumplir su función. Cuando alguien viene equivocadamente a él, de explicarle que no vale la pena que gaste el dinero o el tiempo en acudir a un profesional cuando puede hacerlo con otra persona. Habla usted de los dramas de esta época. Creo que es la época mejor de toda la historia de la humanidad, la menos mala, con un potencial de expresión del ser humano como jamás ha habido y con muchas menos desventajas que las otras. La gran tragedia de nuestra época, el gran tributo que pagamos, cada época tiene el suyo, es este del aislamiento. He visto gentes incluso muy bien situadas en todos los órdenes, incluso materiales y de prestigio profesional, que se encuentran en la gran ciudad totalmente solos. Y la tragedia del hombre actual es que no sabe estar consigo mismo. La auténtica soledad empieza cuando no se sabe acompañar. Yo recuerdo esas impresiones de juventud que siempre nos quedan a lo largo de los años.
una poesía china, no sé de qué siglo, del XII o del XIII, de un poeta cuyo nombre no voy a intentar repetir ahora, sería una pedantería ridícula. La poesía era una preciosidad, eran 3 líneas, y hablaba de esta sensación de soledad, y decía, ¿qué importa que tenga que beber solo bajo las estrellas? Invito a la luna, y con mi sombra ya somos 3. Es un haikai, ¿no? Es un haikai, ¿no? Me imagino. Sí. Es chino. Que es una variante china del haikai. Pero esta sabiduría la tiene hoy día muy poca gente y es clave para el bienestar de la persona. De cualquier manera, me gusta mucho oírle decir a usted que esta es una época maravillosa y una época en la que el ser humano tiene más posibilidades que nunca, de un potencial mayor, ha dicho usted, de ser feliz, de vivir mejor, de realizarse. Esa es una opinión que contradice un poco la opinión general de la calle, es decir, la gente se está quejando siempre. ¿Por qué? El español es quejica, lo ha sido siempre. Entonces tenía pasado durante una etapa de prosperidad en que ya todo le parecía poco. Y estamos en una oleada de recriminaciones constantes y de culpabilización hacia los demás. Todo el mundo tiene la culpa, la sociedad tiene la culpa, la vida tiene la culpa, la polución tiene la culpa. Y entonces, como somos muy imitativos, nos hemos contagiado, estamos afinados con ese tono musical de momento. Espero que pase porque nos perjudica a todos, nos deprime. Entonces, ¿cree usted que no hay motivos para tener esa depresión ni para pensar que estamos viviendo en una época absolutamente enloquecida, donde el hombre está absolutamente abandonado a su suerte, donde no le quedan posibilidades de salvarse, donde no tiene ni siquiera el consuelo de estar a solas consigo mismo en paz y respirando el oxígeno que ya no existe? Creo que es la época la menos mala, la que da más posibilidades. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado de que tiene que merecerse las cosas. Se han dado más fácilmente que previamente. Es la gran calamidad de los hijos de los nuevos ricos, de esa masa proporcional nuevos ricos. La pequeña burguesía comparada con hace 30 años son nuevos ricos. A sus hijos les han dado cosas que ellos nunca tuvieron. Y este es uno de los motivos del desfonde de la juventud y de la insatisfacción máxima. Es un fenómeno colectivo. Con un mínimo de proyección histórica comparamos con cualquier otra época y vemos que las exigencias eran mayores. Quizá la presión, lo que se llama patología de la prisa, es otro de los tributos que tenemos que pagar. Pero mire usted, teniendo 10 teléfonos en esta mesa, se puede estar de un modo distinto. Se puede estar jadeando y atolondrado se pueden coger con una cierta pausa. Es un problema. Y se puede cortar los cables y no escuchar el sonido de los 10 teléfonos a un tiempo, que esa es la mejor medida probablemente. Para esto es otro nivel de sabiduría, hay que saber renunciar. Sí. El hombre solo empieza a ser libre cuando sabe renunciar, y esto solo lo da la experiencia. ¿Usted renuncia? Creo que he empezado a renunciar a bastantes cosas. Pero si usted es un triunfador, usted no tiene por qué renunciar a nada todavía. Por eso es muy fácil, yo en mi caso y no sirvo de ejemplo, comprendo que no tiene ningún mérito. Ahora, es verdad eso de que cuanto más doloroso ha sido el aprendizaje, se estiman mucho más las cosas. Cuanto más difíciles han sido los comienzos, cuanto más dura la escalada, cuanto mayores las privaciones, uno aprende a saber el valor de una peseta, de un pedazo de pan, de un buen bistec, etcétera, etcétera. Cuando se nace y se tiene todo, realmente todo carece de importancia. ¿No es así, doctor? ¿No nos marca un poco todo eso? No es así del todo. No del todo. No. Eso quisiera que nos lo explique, entonces. No es necesariamente así. Evidentemente que todo sea fácil es un peligro. Depende de cómo se lo hayan dado. Porque hay un aprendizaje gozoso, con un entusiasmo que se puede contagiar y que puede perdurar a lo largo de toda la vida. Uno de mis maestros fue Marañón. Yo tuve la enorme suerte de ser hijo de mi padre y discípulo de mi padre. Mi padre era un enamorado de su trabajo y a quienes colaboramos con él, a los demás discípulos, nos contagió este entusiasmo en la obra bien hecha, la complacencia independientemente del resultado, del triunfo profesional, etcétera, en el hecho mismo, la satisfacción de hacerlo bien y el sentido del deber de hacerlo al nivel máximo que nuestras facultades permitiesen. Y Marañón, otro de los grandes médicos que yo he admirado más en mi vida, tiene una frase como todas las de él que lo describe de un modo genial. Él explica cómo la liberación del hombre se hace a través del trabajo y que el único milagro que los dioses han permitido hacer al hombre es precisamente el trabajo creador y que aquello que empezó siendo un castigo de Dios se puede convertir en una recompensa. Dice, solo cuando el hombre consigue eso puede volverse hacia su creador y decirle como un luzbel respetuoso, Señor, sigo ganando el pan con el sudor de mi frente, pero el trabajo es mi mayor alegría. Este trabajar con alegría se puede condicionar, se puede educar a funcionar así desde el bienestar económico también. Es un problema de actitud. Bueno, yo creo que el entusiasmo es una condición absolutamente inexcusable para cualquier tipo de actividad. Trabajar sin entusiasmo y no estrenar un entusiasmo nuevo cada día es negarse quizá al placer más importante a que pueda aspirar el hombre. De cualquier modo, lo que sí parece evidente es que la gente, a pesar de tantas cosas, no es feliz. Usted recibe todos los días a muchísimas personas que van a contarle sus problemas. Yo quisiera saber cuál es
el primer choque, el primer contacto, la primera realidad de ese enfrentamiento que puede durar 1 o 100 sesiones o que puede acabarse en esa primera sesión entre el presunto paciente y usted, doctor Vallejo Nájera? Llega el paciente, ¿cómo es el paciente? ¿Cómo viene hasta usted? En las clases que sigo dando en la Facultad de Medicina siempre trato de explicar a los estudiantes algo que no les suelen contar, que es que el médico no se va por gusto, se va coaccionado por la enfermedad y con miedo al médico, a lo que le pueda decir, a las consecuencias. Entonces yo explico en mi libro, que lo tiene usted sobre la mesa, lo que llamo el desmantelamiento de la angustia del primer momento. El enfermo viene más o menos asustado, preocupado, aunque él no se percate de ello. Entonces el primer encuentro, que es una cortesía de saludo, hay que manejarla porque, claro, también trabajamos bajo la presión de la escasez de tiempo en nuestra época, es otra de las servidumbres de nuestra época, el poco tiempo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo y no desperdiciar ni un minuto, pero condicionándolo al beneficio, en el caso de los médicos, del enfermo. Y el primer contacto ha de ir dirigido a que tenga menos miedo, a que se sienta tranquilo, a que se le quite el susto. ¿Cómo son en general los enfermos? ¿Son gente que tiene una preocupación excesiva o que están dispuestos, que quiero decir, que quieren guardar mucho secreto, una gran reserva, o que están dispuestos a abrirse y a decir todo lo que les pasa? Los enfermos somos nosotros cuando estamos malos, son como usted y como yo y como todos los que nos rodean. Hay todos los tipos de la sociedad humana. Y la actitud frente al médico varía. Generalmente adoptan ante el médico un tipo de actitud que tenían de pequeños, se mantienen estas posturas afectivas que tenían hacia sus padres y sus educadores. Los hijos que confiaban en la omnipotencia de los padres, que les resolvían todo, van al médico con esta pretensión. Los que han sido hostilizados van con reserva y con una cierta hostilidad también. Entonces, nuestra misión, aparte de adivinar lo que tiene y curarle, es manejar estas tensiones afectivas que son fundamentales para la eficacia de la medicina, aún no solamente en la psiquiatría, en la medicina general. Se sabe hoy día que más de la mitad de los enfermos no usan las medicaciones que les recetamos. Se ha hecho estadísticas muy bien llevadas y solo el 50% en los países anglosajones muy disciplinados toman todo el tratamiento. Entonces, de que lo tomen o que lo tomen no depende mucho de la relación personal que hayamos establecido con ellos. Por eso es tan importante. Hay una cosa, recuerdo ahora, que ha sido siempre muy controvertida, que es la utilización del shock eléctrico en cierto tipo de enfermedades mentales. ¿Usted es partidario del shock o está contra él? ¿Cree que es necesario y que es eficaz? Sí, te voy a explicar. Yo no tengo una postura a priori hacia ningún tratamiento médico, solo en tanto en cuanto beneficia al enfermo. Este tratamiento ha tenido una verdadera leyenda negra, igual que España la tiene. El pobre electrochoque ha tenido sus detractores desde el principio, ha salvado tantas vidas humanas como la misma parte de los antibióticos, ha sacado de los sufrimientos terribles de una enfermedad mental a miles y cientos de miles y millones de personas. A Cerletti, que fue el que lo puso en función en medicina, no se le dio el premio Nobel porque era un latino, no un anglosajón. Sin embargo, tiene una serie de aspectos negativos. Y sobre esto, pues la literatura, el cine, ha hecho un montaje espectacularmente negativo. Y hoy día una corriente de la psiquiatría, la llamada antipsiquiatría, lo acusa de un método autoritario, coercitivo, etc. Y lo han sacado de la realidad. Naturalmente tiene muchas implicaciones que hace 20 años. Se hace de un modo totalmente distinto. Pero hay determinado tipo de enfermedades y de enfermos en quienes sigue siendo el tratamiento más eficaz y más inofensivo. Me parece una insensatez por prejuicio o por convencionalismos sociales renunciar a algo que beneficia sustancialmente a un enfermo. ¿Usted trabajó también con Cerletti o estudió con él o le conoce? Yo tuve la enorme suerte de vivir en su casa una temporada. En aquella época, en los años 50 y pocos, era muy difícil viajar fuera de España, estábamos todos sin dinero y sin divisas. Mi padre, que lo había conocido en algún congreso y simpatizó mucho con él, me canjeó por un hijo suyo que vino a mi casa y pasé una temporada con él. Ha sido otro de mis grandes maestros y tuve lecciones sustanciosas en este enfoque gozoso de la vida, del trabajo y de la profesión. También era un gran gozador de la vida y del trabajo y de la satisfacción de hacer las cosas bien. Era un hombre genial, Cerletti. ¿Le gustó? Sí, tuve una relación afectuosísima con él hasta su fallecimiento. Un ser muy humano, parece, ¿no? Era un hombre extraordinario. Aparte de inventar el electrochoque, había inventado un queso, una variante de queso, había inventado a médico militar en la Primera Guerra Mundial, había inventado un tipo de detonador para los proyectiles. Era un hombre de talentos múltiples. Era agradable como persona, tocaba la guitarra, pintaba. Mi padre me había explicado que era ateo, que tuviese cuidado en su casa y me sorprendió que iba a misa todos los días. Verané con él en Siena, iba a una pequeña capilla en las afueras de Siena, la misa de 12. Me quedé sorprendido, pensé que se había convertido. Un día se lo pregunté. Dice, no, es que usted ve
el ventanal con las cristaleras del siglo XV. A las 12 entra un rayo de sol que da sobre la casulla del sacerdote. Esa liturgia católica tan bonita con los movimientos da unos juegos de luces espectaculares. Es lo que hoy llamarían un happening, y él lo enfocaba de ese modo y no se lo podía perder. Yo tengo un enfoque de la religión mucho más serio, pero este matiz de disfrute de las cosas lo aprendí en parte de él y procuro conservarlo. Doctor, volvamos a sus enfermos. ¿Qué es lo que les pasa? Es decir, naturalmente que cada uno tiene su problema, pero cada época tiene un poco sus dolencias. ¿Cuáles son las dolencias de nuestro tiempo? 1976, ¿qué pasa entre la gente que va a verle? ¿Qué es lo que le acucia? ¿Tienen ansiedad, angustia, aburrimiento? El hombre es muy monótono, ha sido siempre muy igual, y si analiza la historia, la angustia existía, el aburrimiento, y el aburrimiento existe hoy más porque están menos presionados por el sobrevivir. El hombre se ha tomado un respiro. Entonces hay dos posibilidades: tener un ocio creativo, saber qué hacer con ese respiro, o el malgastarlo. Hay muchos malgastadores de su bienestar hoy día. Ese es quizá el matiz un poco personal de nuestra época. El ocio, ¿cómo se malgasta? Quiero decir, ¿cuál es la manera no ortodoxa de utilizar el ocio? No haciendo nada creador. Yo creo que el hombre se eleva sobre los animales de un modo destacado cuando tiene una actividad creadora de cualquier índole. Aunque sea algo muy sencillo, muy significante, pero creador, positivo, que no sea espectador. Hoy día la gran masa de la especie humana, cuando descansa, o no hace nada o mira lo que hacen los demás. Me divierte muchísimo el que es aficionado al fútbol y que va a la casa de campo el domingo con un pantalón un poco ridículo y con 4 amigos que todos lo hacen mal. Encuentro mucho más positivo que ir a ver el partido de fútbol por la tarde, que también es interesante si tiene una actitud de análisis crítico de lo que se está viendo. Pero no ocurrirá también, doctor, que muchos hombres no son creativos y que por lo tanto les parece mucho más divertido ir a ver el partido de fútbol y está mucho más de acuerdo con su manera de ser sentarse en un banco a ver pasar la gente que estar leyendo o que escribir o que hacer simplemente bricolage arreglando un armario viejo en casa? Sí, esa es su tragedia. Aunque el ver pasar la gente se puede hacer de dos modos: de un modo pasivo, necio, sin creación, o analizando a cada uno el que pasa y disfrutando mucho con ello. Siempre que se obtenga una capacidad de disfrutar, no todo el mundo está capacitado para crear, pero para crearse su mundo propio y para obtener matices y sacar el sabor a cada día, a cada minuto que pasa, que no se va a repetir, porque el único drama del hombre es que se muere y que tenemos muy limitado. Se pierde dinero o se puede reconquistar. Cada minuto perdido, no. El que no sabe sacar partido a cada minuto está destrozando su vida, esterilizándola. ¿Y la agresividad no es una de las características más o menos soterradas del hombre de nuestro tiempo, como ha sido siempre también desde las cavernas, desde el origen? Pero probablemente hoy más, ¿no? Yo creo que el automovilismo, el tráfico, hay una serie de cosas que han exacerbado un poco esta... El automóvil da esta sensación, pero fíjese usted la sensación que daba ir a caballo cuando los demás caminaban a pie también. Es el mismo fenómeno, quizá minimizado, por ser más común. Sigue viendo usted con ojos muy optimistas y entusiastas la evolución y la época, ¿no? Bueno, la época tiene aspectos preocupantes como los han tenido todos. Tan preocupantes que si no fuese por el enorme potencial de esta época nos hubiésemos derrumbado ya. O sea, un momento de crisis de una cultura como el que está pasando ahora a Occidente ha ocurrido otras veces y ha supuesto siempre su derrumbamiento. Ahora parece que trancas y barrancas se arrastra y empieza a resucitar a pesar de todo ello. Hace muy poco tiempo dio usted una conferencia, de las muchas conferencias que usted da a menudo por ahí, sobre toxicomanía, sobre drogas y todo esto. ¿Es un problema que empieza a ser preocupante en el país? Las drogas en España es que estábamos libres de ellas. España era un país paradisíaco en muchos aspectos, tenía otras dificultades. Y una de las cosas que estábamos libres, no existían las toxicomanías. En 25 años he visto 4 morfinómanos, y casi todos médicos o enfermos graves que les dolía algo mucho y necesitaban esto. Aparte de las tóxicas, que empieza a haber heroína introducida por bandas organizadas para la comercialización, que es una tragedia, el hecho de que existan las bandas, que exista la comercialización y que la consecuencia sean las toxicomanías. Son todos aspectos trágicos y negativos. Hay estas toxicomanías menores, menos importantes, más frívolas, como la de la marihuana y sus variantes, y los alucinógenos como el LSD, que parece una especie de sesión de cine gratuita en Cinemascope, que son más inofensivas, que se ha exagerado mucho incluso por técnicos sobre el carácter poco dañino de ellos y que realmente tienen perjuicios serios y que conviene, si no estar obsesionado y amargado, pero sí ocuparse de ello e informar a la juventud de qué es con lo que se enfrenta. Lo que ocurre es que, claro, todo eso se ha implicado un poco en lo que podemos llamar movimientos de nueva cultura o contraculturales y han pasado a ser un poco mitología propia de una cierta etapa de transición, ¿no?
Sí, se imbrican. Muchos de estos jóvenes que usan drogas, lo menos es la droga. La droga es un pretexto de unión con un grupo. A lo que son drogadictos es al grupo, que les condiciona unos tipos de comportamiento que por ser muy estereotipados, muy amanerados, muy buscando la libertad, se esclavizan de un modo atroz. Se imponen un modo determinado de vestir, porque se diferencian del de sus padres, creen que los cogen libremente, pero imitan como un macaco a otro lo que hacen sus amigos y no se atreven a desviarse un centímetro de los convencionalismos que el grupo tenga. Se someten a la autoridad que dirige el grupo, a los ceremoniales, a los rituales, a los condicionamientos, como el que tener que usar drogas aunque no les gusten muchas veces, etc. Parece que vivimos tiempos en los que la célula familiar está amenazada por una serie de peligros y desde el punto de vista del psiquiatra, ¿cómo se ve? Como una tragedia, es una unidad biológica, es de sentido común que debe supervivir. Ahora se la trata de destrozar sistemáticamente como un programa de acción por algunos sectores. Sectores que no les importa destrozar todo, incluso la familia, con tal de... Pero claro, el precio es demasiado alto porque biológicamente estamos enlazados en una familia. Aparte de estos programas de acción, realmente hay circunstancias propias de la vida. Por ejemplo, el aislamiento de los viejos, el que no queda nadie para cuidar de ellos cuando necesitan un cuidado permanente, que no pueden estar en el hogar, tampoco los niños. Entonces hay una especie, aparte de los motivos de destrucción psicológica, de hostilidad de generaciones, es que muchas familias son casi solo de adultos, los niños los ven a ratitos y los viejos no pueden estar. Y una familia coherente necesita las 3 generaciones para formar una unidad auténticamente biológica. Vamos a hablar, si le parece, de sus violines de Ingres. En mi colección de violines tengo una orquesta. Tengo una orquesta. Porque el doctor predica con el ejemplo. Cuando él habla de que hay que equilibrar la profesión y la vocación con otras cosas y sobre todo de que hay que aprovechar el ocio, da inmediatamente el mejor de los ejemplos, puesto que, entre otras cosas, como pueden ver, es un encuadernador increíble. Lo era. Hace 8 años que no encuaderno ya. Ya no encuaderno. No, cuando levanté la cabeza de los libros para estudiarlos, empecé a entusiasmarme por hacer trabajos manuales. Y se conoce que por sentimientos de culpa seguí pegado a los libros y me encaminé por la encuadernación. Me he buscado una teoría, todos nos buscamos una teoría para justificar nuestras actitudes. La mía es que el hombre, igual que se le ha atrofiado el olfato porque no lo ejerce, no lo usa, el perro tiene un olfato mucho mejor que nosotros, el hombre actual, que apenas, salvo un sector de la población, no trabaja específicamente con las manos, se las está atrofiando y que entonces es más incompleto, que tenemos unos potenciales físicos, psíquicos, biológicos que hay que poner en marcha, hay que poner en función para que no se atrofien, y que tiene un factor complementador incluso de la actividad psíquica, de la actividad mental, este enriquecimiento del potencial manual. Entonces, soy un entusiasta defensor de las habilidades manuales, de las actividades manuales. La encuadernación es un tipo de afición en la que es muy fácil, en poco tiempo los materiales son tan bonitos en sí mismos, con un poco de orientación y un mínimo, no hace falta mucho habilidad manual, se hacen desde el principio, a los pocos meses hacen cosas muy bonitas. Esa es la ventaja que tiene la encuadernación. ¿Usted ha hecho muchísimas encuadernaciones? Durante unos 10 años sí. Al final creo que llegué a hacerlo bastante bien. Para ser un amateur que lo hacía, claro, mis hobbies es que me da la sensación de que mi figura se está frivolizando demasiado porque se hace demasiada difusión de estas facetas lúdicas de jugueteo. Mira, es que yo empezaba a encuadernar cuando llevaba 10 o 12 horas trabajando, como ahora pinto, claro, no empiezo a pintar ningún día laborable que no lleve 10 o 12 horas trabajando en mi profesión. Bueno, yo no creo que esto contribuya a frivolizar su imagen, sino todo lo contrario. Pero creo un poco ese temor. Lo que hace es complementarla y enriquecerla. En eso estoy absolutamente con usted. Pienso que es admirable que usted saque tiempo de su tiempo y que después, al término de una larga jornada de trabajo, vea usted la manera de seguir realizándose en otros campos, como ha hecho con la pintura. ¿Ese acercamiento hacia la pintura naif nació de una manera espontánea también o cómo fue? Fue un poco casualidad. Yo estoy muy poco dotado para el dibujo muy mal. Como era buen estudiante tenía muchas satisfacciones con las notas y la humillación de que la peor es la del dibujo. Se me quedó clavado siempre y un anhelo, aparte que yo soy un gran aficionado de toda la vida a ver pintura, a disfrutar con ella. Mi padre me lo inculcó desde muy niño, fui con él a los museos, se lo agradeceré siempre, me enseñó a verlo. Entonces he intentado varias veces sin éxito y de repente a los 42 años, en vez de salirme un flemón, me salió la pintura un día. Empecé con mis niños a jugar con sus colores, a enseñarles y un amigo pintor me dijo, ¡ay, qué gracioso este cuadro naif! ¿De quién es? Quedé un poco escamado de si me tomaba el pelo. Cuando supo que era mío y percibí que no me estaba tomando el pelo, me interesé sobre ese fenómeno que se desarrollaba en mí y sobre el fenómeno en general. Entonces me percaté que en España me aprendí lo que era esto más o menos, que son estos pintores a quienes nadie les ha enseñado, que no han ido a una escuela de bellas artes y que han aprendido por sí mismos, pero por sí mismos no imitando otro estilo de pintura. Entonces es un amateur, es un aficionado, es distinto, sino que inventan la pintura para sí mismos y por tanto tienen un estilo personal y diferente al de los demás. Estos son los naif. Empecé a ver que en el extranjero había muchos libros sobre este tema y que en España ninguno y que no se les hacía ningún caso. Empecé a buscarlos,
a olfatear por dónde podría haber, a seguirlos, a detectarlos, y que comprobé que eran de los mejores que había en el mundo en este momento, que estamos en un momento de explosión de talentos de este tipo y que había que recogerlos. Y noté un enorme desinterés oficial y comercial de las galerías, de los quienes podían haberlos promovido. Muchos son prácticamente analfabetos, no se podían promover por sí mismos. Y entonces, en mis ratos libres, durante 2 años, me dediqué a la colección del material que salió en este libro. Pero lo curioso, doctor, es que estos pintores naïfs venden su pintura en el extranjero, es decir, vienen gentes, yo conozco algunos y supongo que usted los conoce mejor, sí. Vienen gentes de todas partes a comprar la pintura de estos seres que nosotros apenas conocemos. Ahora ya los empezamos a conocer. Algunos de ellos, como este cuya lámina tiene usted abierta, es Rosario. Esta era una empleada del hogar en París a quien habían estafado haciendo un contrato de trabajo miserable, aprovechando que no sabía francés, y cuando estaba gravemente enferma, la pobrecita en su cuarto pintaba con el azul del añil de la ropa. El médico que la fue a atender en su casi agonía se dio cuenta del talento que tenía como pintora y buscó un amigo crítico de arte, y es que ella se ha destacado como pintora en París. Esta otra es una valenciana muy interesante, también. Una chica que trabajaba de camarera en un hotel de Inglaterra a temporadas. Otras temporadas trabajaba de profesora de idiomas en Valencia y hoy día es una pintora de mucha envergadura. Este es un albañil. Este es Argimiro España. Es un albañil madrileño con un enorme mérito, el pobre, y un gran artista. Este es un personaje curiosísimo que apenas pasó de su casa, de la calle y la plaza donde vivía, hasta la iglesia. Trabajó en una mercería de Ciudad Real toda su larga vida. Pintó 500 pequeños cuadros de ese tamaño, más o menos. Cuando vendía uno, regalaba uno, y era el 324 volvía a repetirlo. Y lo conservaba igual que los paquetes de su mercería, atado con unos cordeles. Ha muerto hace 2 años. Reproducía su mundo constantemente. Este es un hombre de un talento extraordinario. Mallebrera pasará a todos los museos que quieran representar el arte contemporáneo español con una cierta envergadura. Este ha sido marmolista de cementerio fundamentalmente hasta su jubilación, en que empezó a pintar. Vive todavía, gracias a Dios, a los 84 años, con un trabajo fecundo. Este cuadro es uno de los más importantes de todo el arte naif español. Yo creí que en una especie de anunciación él lo llama la reina de las flores. Es como Fra Angelico para los celtíberos. La ingenuidad de estos pintores es algo verdaderamente... Es su mayor atractivo. Es de Mire una usted, frescura. el pobre Mallebrera, que se le ve en qué condiciones trabaja, en un tejadillo de su casa, en un cuchitril que tapa con una puerta que ha sacado en un desmonte para cubrirse de la lluvia, con un calor atroz en verano, con frío en invierno, sin poder estirar ni siquiera el brazo porque no tiene espacio para ello, y hace esas maravillas en esas condiciones. Parece increíble que surjan estos valores en un albañil, en un sepulturero, como el famoso sepulturero de Pechina. A quien usted ha entrevistado. En Almería, que es un personaje increíble. Vicente Ferrer Vicente. Exacto. Y son gentes que pintan de una manera asombrosa. Por lo menos que ellos tienen un enorme gozo en hacerlo y que queda prendido en los cuadros y se transmite. Es la mayor virtud que tienen. La sinceridad con que actúan, la delectación y el afán de perfección. Eso de lo que le hablaba a usted antes. El atractivo enorme que tiene todo aquel que ama lo que hace. Y hoy día la tragedia de esta época es que mucha gente odia lo que hace. Esto lo hace una ex panadera de Cuenca, lo hace bordando, la señora Antonia. ¿Usted los ha estudiado solamente por su punto de concomitancia? Este es el torero que usted decía, el anterior. El torero, ¿dónde está? En las páginas anteriores. De Domingo Uriarte. Este fue un torero muy famoso a principio de siglo, que es un modo horrible de ser torero. Igual que hay boxeadores fajadores, hay toreros fajadores que reciben cornadas atroces. Y este pobre hombre, Domingo Uriarte, el Rebonzanito, era famoso por las atroces cornadas que recibió. Una de ellas le destrozó media cabeza y vivió de sus milagros de la cirugía inesperadas en Medina de Rioseco el año 17, con una prótesis de plata cubierta de pelo desde el año 17 hasta el 71 en que falleció. Sobrevivió con este milagro. El hombre, claro, acabó su vida de torero y vivió pues como pudo. Y lo descubrió un grupo de suecos, por eso su pintura está casi toda en Suecia. Bueno, nos llevaría muy lejos mostrar todo, puesto que este es un libro casi exhaustivo. No he surgido mucho, no puede ser exhaustivo. Si hoy día lo hiciese, incluiría otros, quitaría algunos de los que hay, porque he ido descubriendo otros de gran categoría que no están en el libro, desgraciadamente. Le estaba preguntando, o iba a formularle una pregunta relacionada con el hecho de si su interés por esta pintura parte del hecho de que usted la cultive o parte de razones más profundas y, digamos, en cierto modo relacionadas con su profesión. No, le conté que cuando empecé a pintar, como me catalogaron dentro de este sector, me interesé por él específicamente. Yo me intereso por todo el arte. Tengo un enorme interés por el arte desde el punto de vista psicológico, no psiquiátrico.
Y luego en psiquiatría utilizamos muchísimo el arte como medio de tratamiento. Es un modo de redención del ser humano y de sublimación del ser humano. Pero psicológicamente, ¿cómo definiría usted al pintor naif? Un hombre sincero y con esta capacidad de gozar en hacer bien una cosa. Que esa cosa sea la pintura es lo de menos. Cuando es pintura queda plasmada y tiene su interés. La clave es este gozo en llevar al límite la perfección que le permite sus facultades, en un empeño casi superior a sus fuerzas. Y con fuerzas escasas se las arregla para superarse a sí mismo. Esa es la pirueta, la acrobacia intelectual que es bonita en el naif. A usted se le ve sonreír mucho, tiene usted una faz sonreidora, digamos que satisfecha, y en cierto modo yo me atrevo a suponer que usted es un hombre que si no es enteramente feliz está muy cerca de eso que llamamos felicidad. Bueno, un caso aislado no importa mucho, aunque sea el mío. Lo que no cabe duda es que poner esta cara, hay un refrán en el castellano que lo dice: mal tiempo, buena cara, porque el ponerla buena hace que por dentro se sienta uno un poco mejor. No siempre, en mi caso, yo soy un hombre bastante feliz. Yo me acuerdo de un jesuita que tenía este gesto, lo hacía de un modo consciente y generoso, los calumniados jesuitas, pobres. Y un día le preguntaron, y yo sabía porque le conocía, que tenía tremendos problemas y unas amarguras atroces que sobrellevaba sin que se transparentasen en su cara. Y íbamos paseando, encontramos un amigo que le dijo: hombre, tú tan sonriente, siempre feliz, sin problemas. Y miró y le dijo: qué bien me conoces. En fin, por fortuna no es mi caso. No, yo pienso que no es el caso de usted porque evidentemente usted está muy a gusto con lo que hace, es feliz con su profesión, está encantado con estar todos los días escuchando lo que tienen que contarle los demás seres humanos, que son quizá el más hermoso espectáculo, en ocasiones muy dramático, pero el que más puede tocarle de cerca a un ser humano. Por otra parte, tiene usted la satisfacción de poder traducir con pintura muchas otras cosas que lleva en su sensibilidad. Es usted capaz de dominar sus manos y de hacerlas trabajar casi al mismo tiempo que el pensamiento, que la idea. Pues todo esto es para que un hombre se sienta muy satisfecho. Yo pienso que el doctor Vallejo Nájera, aparte de todos sus éxitos profesionales, debe sentir por encima el más importante, que es haber alcanzado el éxito personal, el éxito de uno, la paz de uno consigo mismo. El éxito, tengo más del que me merezco, no tengo demasiado tampoco. He aprendido a que no me importa en exceso. El auténtico triunfo de esta vida es la paz interior. No lo he conseguido, que más quisiera yo, pero es el camino que me gusta seguir, la búsqueda de la paz interior. Yo quisiera pedirle, doctor, aunque ya sé que esto es quizá demasiado, que haga usted un regalo a nuestros amables espectadores, dándoles algún tipo de orientación o de consejo para psicocivilizarse un poco más, para ser un poco mejores, para encontrar esa paz con uno mismo. ¿Qué consejo generoso, desinteresado, daría usted a los que son o pueden ser un día sus pacientes y a los que no quisiéramos ser sus pacientes nunca, y no porque no nos guste usted como doctor, sino porque preferimos estar fuera? Pues quizá nunca hemos analizado directamente personajes de otras épocas. En nuestra época la mayor amargura está en que muchas gentes detestan lo que hacen. Lo hacen porque les da bienes materiales, pocos o muchos, por rutina, con desdén, con despego. Y luego no saben qué hacer y sobre todo no se paran a pensar qué es lo que quieren, que recuerden que la vida es breve. La muerte es una palabra tabú en nuestra época y el no pensar en la muerte es suicida para el estilo de vida. Hay que pensar que se acaba y verlo con serenidad. Y entonces, reflexionando sobre esto, meditar qué se quiere del espacio que nos queda y condicionar nuestro comportamiento a esta selección de prioridades. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Y darle una importancia a eso por encima de todo y dejar cosas que son secundarias y que absorben la atención de la mayoría de las gentes la mayoría de su tiempo. Muchas gracias, doctor. Creo que lo ha dicho usted muy bien. Esto nos recuerda, o debe recordarnos, que ganar dinero no debe ser lo más importante para el ser humano, y que el dinero casi nunca da la satisfacción o puede contribuir a darla en todo caso. ¿Usted cree que hay mucha gente que gana dinero y no es feliz? Yo lo compruebo. Realmente el bajar de un nivel de dinero es atroz, entonces es casi imposible la felicidad en la miseria y en la penuria. Pero por encima de la satisfacción de las necesidades elementales ya es un problema de actitud interior. La felicidad es que hay que merecérsela cada día, hay que reconquistarla cada día, porque esta actitud se doblega, se soborna con el propio dinero, y el dinero la puede matar precisamente. Entonces hay que reflexionar, pensar y con dinero o sin él navegar hacia la felicidad. Y sobre todo hacer algo que a uno le produzca satisfacción. Conseguir que lo que uno hace le produzca satisfacción. Me siento muy feliz. Hoy me he ganado mi dinero tranquila y felizmente porque estoy haciendo exactamente aquello que me gusta, entrevistando al doctor Vallejo Nájera. Muchas gracias.
Maestro Chapelé, diríamos entonces que el hecho de que usted se enamorara del órgano, de un instrumento tan potente, tan importante, tan voluminoso, representaba en cierto modo una cierta ambición de poder. Quizás. Siempre he pensado que los jefes de orquesta o los organistas tenían un apetito de potencia. Yo creo que, no hay que decirlo, pero quizás es esto. Pero no hay que olvidar que el órgano no es un instrumento que siempre produce, yo diría ruido, no me gusta esta palabra. Pero Volumen. Volumen, pero también el órgano puede ser muy delicado y naturalmente dar mucho volumen cuando se trata de un instrumento colosal. ¿Usted cómo se sintió atraído y fascinado por el órgano? A los 12 años, por ahí, me gustaba el órgano porque descubría el órgano al regresar de Argelia, donde estaba cuando era niño, y poco a poco aprendí a trabajar, empezando por el piano, naturalmente, y después a los 17, 18 años poniéndome al órgano, en serio. Usted ha conseguido llegar a ser el organista de una de las iglesias más importantes y de los órganos más codiciados del mundo. Sí, el de San Severino. Es un órgano precioso, reconstruido hace 12 años, pero en una caja barroca francesa y con muchos juegos antiguos. Y cuando se termine el órgano, entonces había esta plaza libre. Y el cabildo de la iglesia decidió de poner 3 organistas, porque ninguno de nosotros queríamos estar solo, porque queríamos tener tiempo libre. Entonces, si teníamos que dar cursos en los conservatorios, por ejemplo, y estar los sábados y los domingos, entonces, ¿cuándo ir en vacaciones? Imposible. Entonces, poniendo 3 organistas, 1 por mes, la cosa se arregla muy bien, pero a condición de estar entre nosotros muy unidos por una amistad muy fuerte, porque si no, imposible, porque los organistas a veces están un poco celosos uno de otro, y entonces era la condición primordial, pero esta condición existe. ¿Qué siente usted con el órgano? Es difícil de decirlo, es un placer intelectual, pero quizás un placer físico también, de estar rodeado de sonido y de sonido de calidad, naturalmente, porque generalmente los órganos son instrumentos de calidad. Hay malos órganos también, pero no hablemos de los malos. No, mejor hablar de los mejores. Usted ha estudiado mucho los órganos españoles y los conoce bien, los conoce a fondo, incluso ha trabajado en ellos. A fondo es demasiado decir, porque yo creo que España es el país de Europa que contiene más órganos, me parece. Órganos antiguos, sobre todo, órganos barrocos. Y bien conservados, que es raro, porque en Alemania, donde hay muchos órganos, había tanto dinero que en el siglo XIX hacían una reforma para poner el órgano al gusto del día y tal y tal. Y entonces los órganos que se quedan como en el siglo XVIII, hay pocos. Pero aquí encuentra un órgano, a veces se encuentra tal como estaba el día de la inauguración en el siglo XVII o XVIII. Increíble. Y esto es apasionante para estudiar la armonía que daban los organeros a los instrumentos, la presión que tenían los órganos, presión de viento, la pulsación de las teclas, a ver si las teclas estaban duras o ligeras o suaves. Son cuestiones que durante mucho tiempo se pedían los organólogos, ¿no? Los que se ocupan de historia de órganos. Se preguntaban los organólogos. Sí. Y entonces, estudiando los órganos españoles, por ejemplo, hay muchas cuestiones que se resuelven. ¿Qué órganos son los que usted conoce, sobre todo de Castilla? En Castilla es mi provincia de amor un poco, porque es la primera parte de España que conocí. Entonces, allí había pocos órganos en los pueblos en condición de tocar. Pocos, casi uno, el de Covarrubias, y tocaba muy mal. Y poco a poco los mejorábamos
con amigos o a veces con organeros que me acompañaban para conocer los instrumentos. Y ahora podemos contar con 4 o 5 órganos que valen la pena en los pueblos, el de Covarrubias primero, naturalmente, el de Villasandino, que es un pueblecito cerca de Burgos, entre Burgos y Osorno, el de Melgar de Fernamental, que hemos restaurado con 3 amigos este verano mismo, el verano pasado. Hay otro en Paredes de Nava, también muy famoso, y quizás habrá otro el año próximo en Paredes de Nava o en Barco de Ávila, no sé. Esto depende del órgano donde iremos con unos amigos a poner los tubos a la tierra, todos, lavar los tubos, quitar el polvo y las piedras que están en el órgano y poner todo bien y afinar, hacer una afinación perfecta. Y así disponemos de otros órganos. Es admirable el trabajo que está usted haciendo por los órganos, los viejos y entrañables órganos españoles. Sí, pero hay un conjunto admirable también. El paisaje, la calidad de la gente, esto es primordial, ¿eh? De muchos curas de pueblos que hacen el más posible para que estemos bien, y la gente que está tan amable, que nos recibe, que está como si nos conocía desde mucho tiempo, y es un placer de trabajar en estas condiciones. Y además el resultado final del órgano, si es bueno, vale la pena de pasar 15 días así trabajando. ¿Y cuáles son los órganos españoles que a usted le gustan más y por qué? Si digo esto, voy a hacer unos celosos por ahí. Entonces, yo diría que los que me gustan mucho son los de la Catedral de Salamanca, recientemente restaurado, entre los grandes órganos, naturalmente. Los de Segovia, que son muy difíciles de verlos porque el Cabildo pone bastantes dificultades para dejar tocar el órgano a su gusto. Bueno, es así. Y hay también grandes en Palma de Mallorca, en la iglesia del Socorro, en el convento de las Jerónimas, por ejemplo, en la iglesia de Santani, que es un pueblo de Mallorca, pero que tiene un órgano fenomenal, fantástico, completamente desconocido. Y hay naturalmente los de Málaga y el de Granada, el órgano antiguo de Granada, recientemente restaurado por Ramón Amesúa de Organería Española. Y naturalmente los pequeños. A mí me gustan mucho los pequeños de los pueblos. Covarrubias, Villasandino, Melgar Fernamental, Paredes de Nava y tal. ¿Qué diferencias encuentra usted entre nuestros órganos y los órganos, en fin, importantes de Alemania, por ejemplo, de Alemania del Norte? El órgano de Alemania del Norte es un órgano que tiene un lleno, un flautado, un lleno muy brillante. No quiero decir duro, pero brillante. Los órganos nuevos a veces son duros. Y la lengüetería bastante suave. Bueno, porque eran instrumentos para el acompañamiento del canto protestante. El órgano francés es un órgano de concierto, porque alternaba con los versos gregorianos. Y el organista daba un verdadero concierto en la misa. Entonces, todos los juegos tienen mucho color y oposición. ¿El italiano? El italiano es un órgano discreto. Es un órgano muy límpido, no sé si se dice esto. Sí, correcto, límpido, sí. Y distinguido, que mucha calma. Como los italianos a veces, la armonía de los órganos italianos es una de las mejores que conozco. Pero no tienen trompetería, los antiguos. Y el órgano español es otra cosa. El órgano español es un órgano de contraste. Por ejemplo, tiene un fondo muy suave, los llenos brillantes, pero brillantes un poco lejos. Con sordina, sí. Sí, con sordina. Es una cosa muy elegante, pero con sordina. Dicen unos que los llenos del órgano es como el sol que atraviesa una vidria. Un vidrio, sí. Un vidrio. Y los llenos españoles es como si fuese la luna, un poco más discreto. Y, sobre todo, lo que brilla más es la trompetería exterior, que es lo que es más fantástico en los órganos españoles, y esto no se ve en los órganos de Europa, excepto en España, Portugal y América del Sur, naturalmente. Y esto es
son los juegos que atraen los extranjeros, porque dan una potencia, una vivacidad del sonido. Lo hacen vibrante, Sí, estremecedor. sí. Y entonces el contraste del sonido suave y del fondo, por ejemplo, y de las trompetas es muy fuerte y muy interesante. Y lo aprovecharon los compositores. Los del siglo de oro. Sí, no, en el siglo de oro. El siglo de oro No lo había- llama no había- el El 16. siglo de oro del órgano. El siglo de oro de órgano, el 18, 18. 17, 18. La trompetería, ¿cuándo se adiciona en España al órgano? ¿En el 17 o 16? En 17 empezaban a poner regalías, los pequeños tubos, pero se desarrolló esto en final del 17 y sobre todo en el 18. En el 18 quitan muchas cosas elegantes al interior del órgano, los llenos, filas de lleno, ponen menos, pero añaden trompeterías fantásticas, como las de Toledo, por ejemplo, que son las más brillantes con las de Málaga y de Granada, seguramente en España. Entonces, ¿usted cree que el colorido de la música del órgano español no tiene realmente nada que envidiar a la de los grandes órganos internacionales? No. El órgano español es un órgano que tiene un carácter muy fuerte, como los españoles y como el país. Es el reflejo del carácter de un pueblo, un órgano. Y quizás del carácter del país. Cuando veo estas cuestas de Castilla muy secas, y me parece como si fuese un órgano. Usted habla como si fuera español o medio español. Es que me gusta mucho este país, ¿sí? Los paisajes y todo, el estilo de las construcciones, de las casas, de la manera de ser de la gente, de las iglesias que parecen así en el medio del pueblo. Sí, me gusta mucho. Vamos a ver, maestro Chapelet, ¿cuándo nace el órgano? ¿En qué siglo más o menos? El tercer siglo antes de Jesucristo, por un mecánico que se llamaba Ctesibios, un griego que vivía en Alejandría. Y después se desarrolló poco a poco en los romanos, y se ve unos mosaicos, por ejemplo, dibujos que muestran órganos pequeños. Y después, boca a costa, hasta el final del... Se produce un estancamiento durante siglos. Sí. Hasta el final del 14, por ejemplo. Y en el 14 ya vienen otra vez los órganos que serán los órganos modernos, con filas de tubos, fuelles de piel, varios teclados, 2 teclados, y en el siglo XV ya hay órganos muy grandes. Hay que ver las cajas que hay en el pueblo de Daroca, por ejemplo, y en Zaragoza, en la catedral, no en el Pilar, que son las fachadas casi las más antiguas y las más grandes de España de este siglo, del XV. Y cuando usted quiere descansar del órgano, ¿a qué otra cosa se dedica? ¿En qué invierte usted sus hobbies, sus tiempos libres? Un poco a la arquitectura o a los árboles o a los volcanes también. ¿Los volcanes? Sí, parece curioso, pero ¿Le recuerda el sonido de los volcanes en erupción, el sonido también de los órganos? Eso depende de cuál manera, cómo se toca el órgano. Con la mano así en los teclados, con todos los juegos sacados, sí. Pero es verdad que en un volcán hay mucho ruido y música, yo diría. Ahí los agudos, ahí los graves, ahí todo, cuando está en erupción. O sea que es usted un volcanólogo. Sí, a mis horas. A veces voy allí en los volcanes de Italia, el Etna y el Stromboli, para observar las erupciones durante 8 días, y así me voy lejos del órgano. Personaje fabuloso, fascinante, increíble, este hombre que domina todos los secretos y todos los resortes del órgano, de todos los grandes órganos de la historia y del mundo, y que al mismo tiempo domina también los secretos de esa música telúrica que surge de las entrañas del volcán. Maestro, lo que queremos ahora es escucharle, aprovechando que le tenemos aquí junto a este órgano de la Fundación Marc. Bueno, unas cosas muy raras que son canciones o divertimentos de corte, que son bailes, música de baile, que no estamos acostumbrados a entender
en un órgano, pero hay que saber que desde siglos el órgano también es instrumento de casa, instrumento de castillo Sí. también. Y seguramente que a veces el órgano servía para hacer bailar. Y por eso tenemos varias cosas que se podían tocar en el clavecín o en el órgano. Bailes populares, bailes de corte. No, bailes de corte, pero a veces que tienen un ambiente popular. ¿De qué raíz, de qué origen? ¿Españoles, franceses? No, de todas partes. Hay una francesa, una entrada que parece ser española, o otra cosa inglesa, otra que es de Alemania. No se sabe exactamente, pero es una música que han recogido en el norte de Europa, me parece, hace pocos años. Vamos a escucharle ahora al órgano después de haberles escuchado y no nos cansaríamos nunca cómo habla y lo bien que nos dice las cosas en nuestro idioma, maestro. Muchas gracias. Gonzalo Torrente Ballester es un gran escritor español que ha llegado quizá tardíamente a su consolidación entre los grandes públicos. Ha sido precisamente con esta novela, la saga Fuga de J.B., con la que Gonzalo Torrente Ballester ha accedido a las grandes mayorías de lectores de España y de América. Sin embargo, Gonzalo Torrente Ballester, nacido en el Ferrol en el año 1910, tenía cumplida ya, cuando esta novela apareció, una larga labor literaria. ¿A qué atribuye usted, señor Torrente Ballester, el hecho de que el reconocimiento de su calidad, su éxito, por así decirlo, popular y clamoroso, que ha ido, por otra parte, aparejado con su entrada en la academia, se haya producido tan tardíamente? Bueno, en primer lugar, yo no creo que sea ni popular ni clamoroso. Vamos a no exagerar. En fin, es un mediano éxito, de mediano para abajo. Grande si se compara con la absoluta ignorancia anterior a la publicación de esta novela. Pues mire usted, estas cosas siempre son muy complicadas. En primer lugar, yo pues ejercí de crítico mucho tiempo
y en España se piensa, no sé si acertadamente, que la labor de crítico es incompatible con la de creación. Yo creo que en esto influye un poco lo de los toros, ¿no? Efectivamente, no es fácil ser crítico de toros y al mismo tiempo primer espada. Pero no se puede trasladar de una manera general a otras actividades, y concretamente a la literaria, donde, de hecho, en la mayor parte de los países cultos, los críticos son creadores y los creadores críticos, sin que una actividad interfiera en la otra y sobre todo que se anule. Un señor puede ser crítico y puede ser creador al mismo tiempo, y aquí no se pensaba esto. Y por lo tanto, pues mientras yo fui crítico, se me silenció, y cuando dejé de serlo y me marché, y, en fin, y en un momento, yo creo que oportuno, se publicó esa novela que usted tiene ahí escandalosamente puesta para arriba, vamos, y yo no sé por qué razones tuvo éxito, porque es una novela muy difícil. Es decir, yo tenía reputación de escritor intelectual y por lo tanto impopular, y esta novela pues es la más intelectual de las mías, indudablemente, ¿no? Y sin embargo ya usted pegó, como dicen, y me largó. Se ha visto, por lo tanto, que un escritor intelectual o intelectualizado no tiene por qué ser necesariamente un escritor de minorías. Bueno, necesariamente no. Pero no crea usted que va la cosa muy descaminada, ¿no? Lo que pasa es que las minorías se han ampliado bastante. El círculo de lectores en España no es el que era hace 40 o 50 años. Indudablemente la gente lee mucho más. Novela muy importante, novela muy elaborada, novela inteligente. Sin embargo, parece que usted no está como muy satisfecho de que haya sido ella precisamente la que le haya puesto a usted esta nueva dimensión del éxito en bandeja. Hombre, en bandeja no, vamos a no exagerar tampoco. Pero en fin, posiblemente alguna obra mía anterior a esta merecería quizá no digo un éxito tan importante, pero por lo menos que se hubiera tenido en cuenta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Los gozos y las sombras, por ejemplo, Don Juan. Quizá más Los gozos y las sombras. Bueno, a mí me gusta más Don Juan. Es mi obra preferida. Pero, en fin, cualquiera de las dos. No quiero decir que se hubiera vendido a chorro, pero quien duda que debía haber tenido una repercusión, creo yo, en fin, una atención crítica, una consideración que no tuvo en absoluto, ¿no? Que tiene ahora sí se lee mucho. Pero pasaron esa novela Don Juan, se pasó. La primera edición se tardó 9 años en venderse. Pero es bonito que le descubran a uno, aunque sea tarde, y para muchísima gente la tarjeta de visita ha sido la saga Fuga, que ha demostrado que había un escritor importante con un dominio del idioma ciertamente jugoso, bello, fresco. ¿Por qué los gallegos tienen esa especial gracia para manejar el idioma castellano? Pues mire usted, esta es una pregunta que me han hecho varias veces, y no solamente a mí, sino en general a todos los escritores gallegos. Y yo pienso que es porque nosotros pensamos en gallego y adaptamos el castellano al ritmo del gallego. Entonces, es la misma lengua, pero con otra música. La misma letra, pero con otra música, ¿comprende usted? Y suena distinto, suena mejor. No cabe duda de que el ritmo en el lenguaje gallego es otro, muy distinto que en el castellano y, por supuesto, que en el catalán. Sí, evidentemente, evidentemente. Esto los lingüistas lo saben muy bien. Es mucho más musical el gallego. Sí, sobre todo cuando hablan las mujeres, ¿no? Bueno, y los hombres también. Eso ya depende de la voz que tengamos. El idioma de Valle Inclán, ¿en qué manera cree usted que está próximo al idioma de Torrente Ballester o viceversa? Mire usted, el idioma de Valle Inclán es mucho mejor que el mío. Es mucho más rico. Probablemente habrá algunas coincidencias. Primero porque los dos somos gallegos, tenemos el mismo fondo, y luego porque yo he leído a Valle Inclán. Él no me ha leído a mí, como es obvio. Pero de todas maneras, la distancia de bastantes años entre Valle Inclán y yo significa ni más ni menos que el idioma castellano que él aprendió no es el mismo que aprendí yo.
Entonces, pues claro, hay una diferencia de esos 40 o 50 años que van desde fines del siglo XIX hasta ahora. Y por otra parte, señor Torrente, lo cierto es que el idioma cambia con una velocidad increíble, con una velocidad antes desconocida. Pues sí, cada vez más. Yo contaba hace un momento aquí que cuando yo regresé de los Estados Unidos, es decir, no cuando regresé, sino en un momento que vine a pasar aquí una temporada, pues creí que estaba en otro país porque no entendía el idioma. En 3 años había cambiado radicalmente. Cambia con una tremenda velocidad. ¿A qué atribuye usted esos cambios tan veloces? Bueno, yo no he hecho ningún estudio sobre esto, no quiero decir ninguna tontería, pero en fin, probablemente tendrá algo que ver con la velocidad del ritmo de la vida. Por lo mismo que cambian las doctrinas estéticas, cada 2 años ya se busca una cosa distinta. El hecho de que usted esté en contacto por su profesión, que aclaremos que es la cátedra y no la literatura, con gente muy joven, con las gentes que estudian, quiere decirse que está usted en una posición privilegiada para ir detectando esos sutiles y constantes cambios del idioma. Mire usted, para detectarlos sí, para asimilarlos no. Porque yo creo que para eso hace falta una impermeabilidad que tiene mucho que ver con la edad. Y como yo ya soy poco impermeable, pues me resulta muy difícil asimilar esos nuevos trucos, esos nuevos modos de hablar, ese nuevo argot en una palabra que están usando los chicos y que yo necesito que me lo traduzcan. Vamos, si le parece a usted, después de haber estado planteando un poco sobre la marcha y sobre la actualidad de su último libro, La personalidad de Gonzalo Torrente Ballester, a irnos a los orígenes, a preguntarle a Gonzalo Torrente cómo era la Galicia en la que él nació, cómo era la familia de la que él proviene, cuáles son sus raíces, sus orígenes, si es tan amable. Yo me llamo Torrente Ballester. Torrente es un apellido del Alto Aragón. Ballester es un apellido catalán. Quiere decir que yo pertenezco al Reino de Aragón. ¿Cómo vino el apellido Torrente a la aldea de Naraío, en la provincia de La Coruña, de la cual viene mi padre? No he podido averiguarlo. ¿Cómo vino Ballester? Sí, porque mi abuelo materno, a quien yo conocí y traté, y que es un personaje muy importante en mi mundo infantil, él era mallorquín. Y tengo parientes en Mallorca con los cuales me relaciono y tengo un gran afecto a Mallorca, la que considero mi segunda patria, de manera que por ese lado está claro. En cambio, pues no he ido nunca a un pueblo de la provincia de Lérida, de la provincia de Huesca, allá en el Alto Pirineo, de donde dice que viene mi familia. Mi padre era marino, vivíamos en Ferrol. La familia de mi madre vivía en una aldea vecina, a 2 kilómetros. Yo vivía en las 2 casas. Ferrol era una ciudad industrial y la aldeita, que se llamaba Los Corrales, en el municipio de Serantes, pues era, ¿cómo le diría usted?, un poco de edad media, rezagada, en un valle precioso, hoy estropeado por una construcción nefanda, pero entonces precioso, donde se mezclaba pues la montaña, el valle, la llanura cultivada, el bosque, el río y muy cerca la mar. Y era un lugar idílico realmente. Pero lo curioso es que la distancia entre este mundo, ya digo, completamente medieval y un poco geórgico o eglógico, como usted prefiera, y el mundo moderno, pues era en línea recta, pues probablemente no llegaba a 1 kilómetro. Es decir, que desde el balcón de casa de mi abuela yo veía los viernes cómo los reflectores de los acorazados hacían ejercicios lanzando el haz de luz sobre las nubes. De manera que una especie de arco que unía la actualidad con el pasado. Para mí, tanto mi pueblo como mi aldea
fueron muy importantes en la constitución de mi personalidad. Pero, evidentemente, prefiero la aldea. Es decir, no es que la prefiera, es que influyó más quizá en mí, por lo menos en los años infantiles, que la ciudad. Es decir, la ciudad empezó a influir desde el momento en que fui a la escuela y ya pasaba más tiempo en la ciudad que en el campo. Pero hasta los 7 años pasaba mucho tiempo en el campo y por lo tanto vivía metido en un mundo que para entendernos pronto yo llamaría vallinclanesco, y donde tuve la fortuna de estar rodeado de una docena de personas, todas ellas muy interesantes, mi abuelo, mi abuela, mis tías, hasta los mendigos que llegaban por la puerta. Los mendigos sería un capítulo del cual se podría hablar mucho rato, ¿verdad? Y entre las cuales había pues 5 o 6 que eran unos extraordinarios narradores, a los cuales yo las noches de invierno en la cocina escuchaba embobado, contando pues toda clase de leyendas, toda clase de historias de ladrones, de historias de aparecidos, de historias de muertos, de historias de fantasmas, de historias de bandidos, de historias de naufragios, porque el elemento marinero tenía mucha importancia. Nosotros todas las noches rezábamos por los marinos que estaban en la mar, sobre todo cuando había temporal. Es decir, el temporal pues nos conmovía, porque el que más y el que menos tenía a su padre o su hermano o su hijo, en fin, en peligro, ¿no? De manera que todo este mundo pues era un mundo que yo vivía muy intensamente y que evidentemente me despertaba la imaginación, me la educaba. De manera que yo estoy enormemente agradecido a estos años de Edad Media, donde en la cocina usábamos candiles de aceite, donde en las habitaciones, diríamos, nobles usaban, quinqués de petróleo, cuando nos acostábamos cada cual iba con su palmatoria, y luego en el pasillo de noche quedaba una lamparilla de aceite, una mariposa, para iluminar, ¿verdad? Claro, imagínese usted lo que esto significa para crear sombras, para crear rincones, para ver brujas detrás de las sombras, para ver, todo lo que usted quiera. ¿Usted cree en las brujas? Ya sabe usted que la respuesta clásica es no creo en ellas, pero las hay. La respuesta gallega. Mire usted, yo como soy la mitad de mi sangre, o una parte importante de mi sangre es mediterránea, soy un racionalista. De manera que mi creencia en las brujas está sometida a una dura desmitificación. Vamos, no puedo confesar que creo en ellas, pero quizá crea. De cualquier manera, usted apuntaba antes una cosa muy interesante que se revela a través de toda la narrativa galaica e incluso de las consejas, de las leyendas, de las tradiciones que de un modo o de otro han sido recogidas y han llegado a nosotros, que son esas historias contadas por los curiosos mendigos, los viejos mendigos de Galicia de que usted hablaba antes. ¿Cómo los recuerda usted? Yo recuerdo muchos, pero a propósito de contar cuentos, había una vieja asturiana que venía en las primaveras. Mi abuela era una mujer que tenía un pie en la tierra y otro en el cielo. Veía a Jesucristo con cierta frecuencia y siempre sospechaba que detrás del mendigo que llegaba a la puerta pues podía estar Santa Ana o Santa Gertrudis o qué sé yo, incluso la Virgen María, ¿no? De manera que en mi casa se trataba con muchísimo respeto a los mendigos. Pero a esta asturiana mi abuela solía darle cobijo porque era una mujer que, como se dice ahora, hacía la aldea, ¿no? Permanecía por una semana y recorría, pues en fin, los distintos casales que llamamos allá en Galicia, los distintos grupos de casas, y cuando ya tenía su saco repleto se marchaba. Y dormía en mi casa y comía en mi casa. Y cuando esta mujer comía, entonces mi abuela estaba presente y yo sentado o en el regazo de mi abuela o en un banquito pequeño allí a su lado, escuchando las historias de esta mujer, que eran fantásticas. Y recuerdo que cuando terminaba de comer levantaba los 7 refajos que tenía y entonces sacaba de la media, una gruesa media de lana, sacaba un paquete de pitillos y fumaba. Fumaba, se escondía detrás de la puerta para fumar, para que no la vieran los demás, porque entonces las mujeres no fumaban. Y esta mujer sí contaba muchas historias.
todas estas, de toda esta clase de historias. Sus primeros estudios se hacen... Pues mire usted, yo aprendí a leer solo, aprendí a escribir solo y fui al colegio a los 7 años, un colegio de frailes mercedarios, donde hice la primera enseñanza y el bachillerato, colegio del cual años después fui también profesor. Esto ya estaba en la ciudad, naturalmente el ambiente era completamente distinto. ¿La vocación literaria se manifestó de manera temprana? Pues mire usted, una vez hicimos una apuesta, un chico y yo, cuando yo tenía 11 años, de que yo no era capaz de escribir una novela del oeste. Y gané la apuesta. Claro, la novela del oeste era un plagio repugnante, ¿no? Pero en fin, salió. Y desde entonces pues me dediqué a escribir, y seguí escribiendo y quemando, ¿verdad? Cada tanto tiempo quemaba todo lo que escribía. ¿Su verdadera vocación era escribir o su verdadera vocación era la docencia, la enseñanza? Uno nunca sabe cuál es su verdadera vocación, porque el que acierta con su vocación pues tiene una gran fortuna. Pero en el caso de una doble vocación como la mía, pues surge el conflicto. Yo naturalmente tenía una vocación profesoral que se manifestó pues bastante pronto, un propósito de hacer una cátedra universitaria. Después se quedó en una cátedra de instituto a causa de la guerra civil y otras muchas cosas. Y lo que a mí mi proyecto, mi ilusión, pues era escribir teatro para los universitarios. Después todo esto desapareció y me convertí en periodista, en escritor de teatro para leer y ya mucho más tarde en novelista. Según mis notas, usted ha escrito para teatro, y puede que haya más, El viaje del joven Tobías, El casamiento engañoso, El retorno de Ulises, Lope de Aguirre e Ínsula Barataria. ¿Hay alguna otra? Pues quizá haya una pieza corta que se llama Napoleón en Longwood, que no conoce nadie y que yo mismo no tengo, y algunas cosas inéditas que no publiqué. ¿Su teatro no se ha estrenado ni una sola obra? Sí, El casamiento engañoso sí se estrenó. ¿Pero en teatro profesional? No, lo estrenó el Teatro Nacional. O sea que en teatro profesional usted no ha llegado al gran público nunca. No he llegado ni al grande ni al pequeño. Ni al pequeño. No. Eso de alguna manera usted lo lamenta, me imagino. Pues mire usted, yo no sé, porque yo no he probado mis armas. Porque una cosa es escribir comedias para publicarlas y otra cosa es para estrenarlas. Como no he pasado por esa prueba, pues yo no sé si hubiera podido hacer algo a este respecto. Porque, claro, tenga usted en cuenta que la libertad del hombre de teatro es muy inferior a la libertad del novelista, del narrador. Y claro, pues aunque yo tuviese imaginación suficiente para hacer un teatro pues distinto, que era lo que yo pensaba hacer, pues hubiera tropezado con una serie de inconvenientes que me hubieran recortado las alas. De manera que no lo lamento. Hoy no lo lamento. Yo recuerdo que siendo un muchacho ya avanzado, conocí su primera obra, que la comentamos entre las gentes de mi edad. Estaba terminando, o terminaba en esos momentos, la Guerra Española. Era El viaje del joven Tobías. Y era un libro muy interesante y como obra de teatro nos parecía a todos nosotros que respondía bastante al momento, a la situación, a la época, a las inquietudes de aquellos tiempos. Claro, era una obra de vanguardia entonces, ¿no? Exacto. Claro. Y nunca hemos entendido cómo esa obra no llegó a los escenarios. Yo sí lo entiendo, yo lo entiendo muy bien. Primero porque tiene un lenguaje que no es apto para decir en un escenario. Es decir, tendría que reescribirla o haberla reescrito en otro lenguaje más accesible. Y en segundo lugar porque es muy larga. Es una obra muy larga, es una obra en 7 actos. Vamos a hablar ahora de algunas de las obsesiones que se ven en su obra en general
Más que obsesiones, digamos que motivos o leitmotivs o constantes, no es fácil hacer un análisis de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, porque es una obra muy variada, muy compleja, muy brillante, pero se advierten a primera vista una serie de constantes. Una de ellas es, por ejemplo, la teología, la presencia también de una sensualidad muy viva, el escepticismo, quizá como una de las características más constantes y más positivas en el pensamiento de Torrente Ballester. ¿Piensa usted que todo eso es cierto, que estamos más o menos en esa línea? Sí, es cierto, lo que creo es que hay más constantes, ¿no? Hay más, por supuesto. Porque mire usted, la teología aparece efectivamente en bastantes obras mías. Yo tuve una gran preocupación teológica y estudié mucha teología. Estoy últimamente apartado de ella. Pero, en fin, no quiere decir que no me interese y que no subyazca a mis preocupaciones actuales. Posiblemente en la novela que estoy escribiendo renazca otra vez la teología en formas un poco metamorfoseadas, ¿verdad? Usted ha enumerado primero la teología, luego la sensualidad. Sí. Bueno, esto es una cosa que da la tierra. Galicia es un país sensual y yo no tengo por qué avergonzarme de ello, ¿no? Me parece además que la sensualidad, cuando no está pervertida, como decía don Pío Baroja, pues es un elemento muy positivo. La tercera es... El escepticismo. Bueno, esto ya es distinto. Esto ya es una cosa que aparece posteriormente. Yo señalo en mi obra literaria la aparición del escepticismo, de lo que usted llama escepticismo, manifestada o expresada mediante esto que hoy se llama desmitificación, en un cuento que publiqué el año 43, quizá, o 44, que se llama Gerineldo. Después, de una manera mucho más clara, mucho más evidente, en una novela que se llama El golpe de Estado de Guadalupe Limón. Francamente declarado en una novela corta que se llama Ifigenia. Luego, pues este propósito se sumerge un poco y renace en Don Juan y de una manera muy clara y en la saga Fuga. De manera que es... Y el origen de esto, como de muchas otras cosas, está ya en el viaje del joven Tobías, donde, como usted recordará, pues hay un ángel que aparece vestido con traje de mono y que toma notas taquigráficas y que trata de cuestiones freudianas, en fin. Es decir, que esta cosa desmitificadora es un ingrediente en mi primera obra. De manera que esto viene muy de atrás. Ahora, lo que pasa es que quizás se tratase de un escepticismo más intelectual. Es decir, a partir de esto del año 43-44, el escepticismo ya no es una postura intelectual, ya es una postura, si quiere usted, sentimental. Sí, ya se hace más humano. Ya se hace más humano y... Y en cierto modo usted está hablando hoy con un gran escepticismo, incluso de su propia obra. Y ha tenido usted un gesto de derribar su obra más importante en cuanto a su difusión. No, pero ese no es un gesto de escepticismo, es un gesto de pudor. Es un gesto de pudor excesivo. Los escritores no son tan pudorosos como confiesan. Bueno, hay quien sí, quien no. Sí. Hay quien sí, quien no. A mí me hubiera gustado, pero ya desde hace muchos años, desde antes de empezar a escribir, el haber elegido un seudónimo, o quizás simplemente una sigla de 2 letras, las iniciales de un seudónimo, y ser este escritor toda mi vida. Es decir, creo que mi vida personal no tiene nada que ver con el hecho de que a mí se me ocurra escribir novelas o cosas de esas, ¿no? Hay que suponer, y eso suponen sus lectores, suponemos sus lectores, que hay mucho de Gonzalo Torrente Ballester en su obra. Hombre, claro, todo escritor pone en su obra lo suyo. Y por lo tanto es lógico que nosotros nos interesemos por usted, por lo que hay detrás del hombre que ha escrito esto. Bueno, pero es que está metamorfoseado. ¿Comprende usted? Es decir,
Claro, hay un tipo de escritores, pues, en fin, que se confiesan a través de su obra. A mí esto me parece repugnante. Yo no tengo por qué ir contándole mis cosas privadas a nadie. Ahora, la experiencia de uno sí, porque las novelas no se hacen más que con imaginación y experiencia y un poco de oficio. Y claro, pues, la experiencia es personal e intransferible. Yo estoy limitado a mi experiencia. Yo no puedo escribir como Vargas Llosa o como García Márquez porque tenemos experiencias distintas. Hablando de Vargas y de García Márquez, etcétera, ¿qué piensa usted esta es una pregunta tópica pero inevitable, de la aparición de todos estos escritores sudamericanos? Pues a mí me parece muy bien, porque yo creo que son unos grandes escritores. ¿Eso ha sido un poco el reconocimiento de la existencia de una crisis de la narrativa española? No, yo creo que es el reconocimiento de una cosa que se llama América, de la cual no queremos enterarnos, que es absolutamente autónoma de nosotros, independiente, que tiene su vida, que, en fin, el cordón umbilical lo ha cortado hace mucho tiempo, y que tampoco tiene por qué estar culturalmente vinculada a España cuando el mundo es muy grande. Y sobre todo, claro, como en estos últimos años que no tenemos nada que darles ni que ofrecerles. ¿Cómo es entonces el momento de la novela española visto por usted? Bueno, yo en este momento soy optimista. ¿Es optimista con respecto a la novela española hoy? Sí, en este momento ahí en España, pues yo, si no tuviera miedo a olvidar alguno, citaría hasta una docena de nombres de gentes. Unos porque ya tienen una obra hecha, evidentemente, claro, quien la va a discutir, Acela o Delibes, y otros porque la están haciendo importante. ¿Y usted Ahora, lo que a mí me gustaría es que se constituyera de una vez, no voy a decir una escuela española porque yo no soy nada nacionalista, pero en fin, un modo español absolutamente original de resolver los problemas narrativos. Es decir, que dejáramos de una vez de estar pendientes de las técnicas de fulano o de citano, o de lo que inventan en Francia, o de lo que hacen en el Panamá, ¿no? Y en este sentido, pues, me gustaría mucho que se pudiera hablar de una novela española. ¿A dónde apunta el futuro de la novela nacional? Ah, no lo sé. No se sabe. Yo no soy nada profeta. Soy muy miope. No veo más allá de mis narices. ¿Qué escribe usted ahora? Siempre se escribe algo. Estoy escribiendo una novela. ¿Continuación de la saga Fuga? No. Continuación, no. Del mismo ciclo, sí. Pero, en fin, no tiene relación ninguna. Es otra ciudad, es otro mundo. Son otros mitos, pero no cabe duda que son mitos gallegos, mundo gallego y ciudad gallega, escrita por el mismo señor Gallego. Sus años de Estados Unidos, sus años de la Universidad de Albany, ¿qué aportaron a su vida? ¿En qué modo la enriquecieron? Mire usted, en primer lugar, en esos años yo estudié mucho, porque tenía mucho tiempo y muchos libros. Y en segundo lugar, pues, aunque un poco tardía, pues el conocimiento del mundo americano es muy importante. Es como ir a la Luna, ¿no? Y comprobar que en la Luna, pues en el fondo es lo mismo que aquí, pero a través de otras formas. Y luego, pues se ve otras tierras y se ven otros paisajes, y se ven muchos buenos cuadros españoles y europeos que hay allá, que aquí no hay. En fin, hay mucho que ver allá. Para mí fue muy importante, yo estoy muy contento de haber ido. Usted ha sido un hombre más bien aficionado a viajar y a moverse. Ya muy joven se fue usted a París a ampliar estudios. Viajó más tarde por toda Europa. No, que toda Europa. ¿No? No. ¿Por qué no, países exactamente? No. Es que yo soy un hombre pobre, yo no tengo dinero para hacer viajes. Mire usted, yo estuve en Londres, estuve en Francia, estuve en Portugal, estuve en Alemania y estuve en Bruselas. De Europa nada más. No está mal, no está mal. Hombre, no está mal, no. Cualquier muchacho de ahora ha recorrido mucho más que yo. Usted fíjese lo que es a mi edad y con mi profesión y con mi afición a la pintura y a estas cosas no haber estado en Italia. Me hubiera gustado mucho ir a Rusia, me hubiera gustado mucho ir a Grecia. En fin, hay una serie de lugares que me interesan mucho y a los cuales ya no iré porque ahora ya me cuesta trabajo moverme. Quería preguntarle por eso, ¿cómo es su método de trabajo? ¿Le gusta a usted, necesita usted silencio, recogimiento, una vida tranquila?
Sí, necesito silencio, necesito que mis chicos no griten, pero sobre todo lo que necesito es, durante un espacio largo, durante 2 o 3 meses, no tener otra preocupación que el libro que estoy haciendo. Entonces sí, entonces escribo de un tirón lo que sea, porque soy bastante rápido escribiendo. Ahora, necesito ante todo tener ganas. Y estas ganas las tengo muy pocas veces. Yo soy muy vago. Pero cuando le llega la racha, entonces ya escribe usted de una manera sistemática. Bueno, si me llega la racha y las circunstancias son favorables, entonces sí. ¿Tardó mucho en escribir la saga Fuga? No, en escribirla no. En escribirla tardé 6 meses. En pensarla tardé casi 4 años. ¿El hecho de haber sido crítico de teatro ha dejado en usted alguna huella especial? Sí, un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Me divertía mucho. Pero eso le robaba a usted muchísimo tiempo. Al sueño. Porque entonces había la obligación de hacer la crítica al día siguiente. Entonces, antes de acostarme, tenía que ir al periódico y dejar la crítica hecha. Me acostaba a las 3 de la mañana. Pero, en fin, fueron unos años. Yo era mucho más joven, por supuesto, y podía hacer esas cosas. Hoy no lo haría. ¿Su sueño sería vivir solo de la literatura? ¿O sería una trampa, en cierto modo? Bueno, mire usted, es un sueño tardío, ¿no? Sí. Es un sueño tardío. Mi sueño sería que cuando me jubile dentro de 4 años, la jubilación que me da el Estado fuese suficiente para vivir y entonces dedicarme a escribir. Pero esto es un sueño absolutamente, es una hipótesis imposible. ¿Comprende usted? Cuando me jubile tendré que trabajar más que ahora. Usted que ha pasado por Pontevedra, por Palma de Mallorca, por Santiago, por Vigo, ¿por qué ahora eligió precisamente Salamanca para residir? Porque es un clima seco. Aparte de que es una ciudad bonita y universitaria, donde hay cierto ambiente, es un clima seco. Y es una ciudad tranquila. Y si le llega la hora de la jubilación, cuando le llegue, ¿cuál es el lugar que usted elegiría para retirarse a escribir? ¿Usted cree que se pueden hacer proyectos a 4 años vista? Yo creo que no se puede hacer proyectos ni para mañana. Pero tener ilusiones y tener unas ciertas ideas siempre es... Pues sí, mire usted, por ejemplo, me gustaría marcharme a Mallorca. Cosa que no podré hacer porque mi jubilación coincidirá con el final del bachillerato de mis 2 hijas, que lo terminarán el año 70 o el 69. Entonces ya vendrá el problema de la universidad. Entonces tendré que vivir en Salamanca o en una ciudad universitaria donde puedan las chicas ir a hacer sus carreras, si es que hacen carreras. De manera que mi vieja ilusión de irme a Palma de Mallorca la estoy viendo cada vez más difícil. Pero en Palma de Mallorca me parece que ya se pueden estudiar algunas disciplinas universitarias. Sí. ¿Y usted sabe lo que cuesta trasladarse a Palma de Mallorca? Pero usted lo pone dificilísimo todo, no hay más que No, escribir. yo soy Hay enormemente que escribir realista. otro libro de tanto éxito como la saga Fuga. Bueno, pues mire y usted, eso es si todo. yo escribo un libro de tanto éxito como la saga Fuga, para tener el dinero que me cuesta trasladarme a Palma de Mallorca, necesito esperar lo menos 3 liquidaciones. ¿Comprende usted? Es decir, año y medio. Cuando se tienen 30 años, año y medio no es nada. Cuando se tiene 65, a punto de tener 66, año y medio es una eternidad. De manera que o me toca la lotería, que no juego, o me tocan las quinielas, que no juego, ¿no? O me quedaré en Salamanca. Me parece que le vemos en Salamanca por una larga temporada. Yo también lo creo. Pero por otra parte, usted tiene muchas cosas. Usted que se muestra tan escéptico tiene el tesoro de una familia numerosa, tiene niños hasta de 7 años, tiene una piel de muchacho todavía, eso que los americanos llaman baby face. Usted dice que tiene 65 años por coquetería, porque nadie lo diría. Usted comenzó diciendo que nací en 1910. Pero eso es la historia, luego está la realidad, que es otra cosa. No. Yo sé lo que pasa por dentro. Tardíamente le llegó a Gonzalo Torrente Ballester este reconocimiento general de las virtudes de su narrativa y de su idioma, pero nunca es tarde cuando llega y nosotros estamos seguros de que ahora para Gonzalo Torrente Ballester han de venir todavía días muy hermosos, triunfos muy claros.